noches, hermanos, en este martes, otra vez esperando que se abra la iglesia, otra vez tratando de juntarnos, de bendecirnos, de estar juntos para que el poder del Espíritu Santo siga cayendo sobre nuestras vidas, para que no nos enfriemos. Esa es la razón por la que de alguna manera Dios nos está dando las redes sociales para poder comunicarnos. Y usted que está alrededor de su familia, que está alrededor de los hermanos cerca, como vecinos, instele a que estemos juntos, ¿sí? Para poder compartir la palabra de Dios, pero también para bendecirnos, para vernos las caras. Hoy me encontré con una hermana anciana y cuando me vio se puso a llorar y a mí me agarró una cosa en el corazón, porque aunque no lo digo, yo también necesito de estar, de verlos. Porque hay algo importante, en este tiempo de pandemia hemos descubierto que necesitamos a la familia del Señor para bendecirnos, para tener opiniones, para lo que sea, pero nos necesitamos porque pertenecemos al mismo pueblo. En esta noche yo quiero compartir una palabra, ¿sí? Para que nos ayude a tener un poco más de frescura mental en este tiempo, ¿no? Y es la historia de un hombre para mí maravilloso, un hombre que tuvo que dar casi todo, que no le fue bien en el encuentro con Dios, en el sentido de que a nosotros nos han enseñado que tenemos a un tío rico, que nos bendice, que nos ayuda, que siempre está dispuesto a dar, y es verdad, porque dio la vida de su hijo. Pero Pablo aprendió que Dios también está en los no. Pablo entendió que en el sufrimiento Dios estaba, y su sufrimiento comparado con la de su hijo no es nada, pero aprendió a consolarse y a tener fuerzas que hoy necesitamos usted y yo, por lo que nos está pasando. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, nos habla de la conversión de Pablo. Y les voy a tomar unos minutos para leer la porción bíblica. Amén. Y dice así: Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿pero qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Voy a cortar acá porque sería extensivo, ¿no es cierto?, seguir con toda la historia o narrarla. Pero quería compartir con ustedes algo muy importante. Se nos ha hablado de que las cosas son todas nuevas en el Señor, y es verdad que nosotros somos transformados para una nueva vida. Pero nuestra mente, que todavía está condicionada a todos los altibajos, a las circunstancias que nos rodea, yo no creo que nadie esté dispuesto a sufrir, ¿no? Solamente si el Espíritu Santo viniera sobre nosotros y nos daría una fuerza nueva para poder soportar el dolor o el sufrimiento. Pero nos despertamos con una situación que no podemos manejar, ¿no? Pero quiero compartir la vida de Saulo, porque primero nos cuenta en qué condiciones, ¿no es cierto?, emocionales él estaba. Dice que él estaba enojadísimo con los del camino. Estaba furioso. Su pasión no había sido fragmentada por lo que había escuchado de Jesús. Él estaba agarrado a sus hábitos, a lo que era el tarot, a lo que la ley de Moisés decía. Lo había atesorado de tanta fuerza, de tanta magnitud en su vida, que él respiraba ley. Él no podía entender nada de nada. Que hablarle de misericordia, ¿no? Que hablarle del amor que sobrepasa todo entendimiento.
que hablarle del perdón, que a veces, muchas veces en medio de nosotros lo predicamos, lo hablamos, pero no lo tenemos, ¿no? Y Saulo de Tarso, no sé, este hombre que tenía una ubicación privilegiada en la sociedad del lugar de Israel, de Jerusalén, estaba a los pies de Gamaliel estudiando la ley. O sea, tenía el respeto por lo cual usted y yo trabajamos a diario para que se nos reconozca, nos respeten. Y esta mentalidad, impuesta aún por la enseñanza de Dios, lo había endurecido como persona. Él no entendía lo que era la misericordia, porque Dios habla de que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, y él la había estudiado, la había entendido. Y sucede algo, ¿no? Él nunca pensó que alguien lo iba a parar. Él nunca pensó que nadie lo iba a sostener. Le iba a decir, un momentito, aquí estoy yo. Y camino a lo que él creía que era la perfecta voluntad de Dios, le sucede algo, ¿no? Que se encuentra en el versículo 3. Dice que cerca de Damasco le sucede, porque repentinamente le rodea, no siendo un resplandor de luz del cielo. Y sucede algo, él cae a tierra, ¿no? Y de esa escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese usted qué tremenda experiencia, ¿no? Experiencia, primero en la humillación, porque él iba al frente de los que le acompañaban para destruir a los cristianos. Él se cae en tierra, ¿no? Fíjese que la primera condición para tener un encuentro es la humillación, ¿no? Yo estaba hablando con un joven que tenía un pecado gigante y yo le dije, vos tenés que reconocer que no sos la víctima, sino que vos sos parte del accionar del pecado y que tu culpabilidad es que a vos te gusta. Y sabe, Saulo no podía entender, ¿no? Pero el Señor toma todas las armas para demostrarle a Saulo que en él no es un hombre, que el camino no es algo físico, sino que va más allá del entendimiento y el razonamiento humano. Porque nadie lo empujó, se cayó. La luz y la voz que salió de esa luz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y ¿sabe una cosa? Esto es una tremenda experiencia espiritual, ¿no? La primera condición es que la autoridad de Dios en tu vida y en mi vida nos hace caer, postrarnos, humillarnos, para que podamos nosotros realmente atesorar lo que está pasando. Y él le pregunta, fíjese, con una palabra que la vamos a traducir, ¿no? Acá dice, ¿quién eres, Señor? Pero tendríamos que poner, ¿quién eres, Adonai? ¿No? Entonces dice, y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, y dura cosas te dar coces contra el aguijón. Se presentó no en manera física, sino como la voz. Y muchas veces, hermanos, en el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer con vos y conmigo, quieres darnos una mente renovada, una mente nueva, acondicionadas a los avatares de la vida, acondicionada no solamente a todas las bendiciones, sino al sufrimiento y a lo que tenemos que soportar. Porque a veces no se soporta solamente uno dice, pobre el que tiene hambre, pobre el que no tiene casa, pobre el que no tiene ropa. No, hermanos, a veces uno está desprotegido espiritualmente, físicamente. No tenemos la compañía que nos entiende en nuestro razonamiento, que tal vez usted subió 2 escalones más que el otro y el otro quiere seguir atado a las costumbres prosaicas que no le generan a él ningún esfuerzo. Pablo
No solamente con el encuentro del Señor, como nosotros decimos cuando testificamos, ay, yo me encontré con Jesucristo, Dios me sanó. El otro, ay, gloria a Dios, yo me encontré con Jesucristo, Dios me dio la casa, restauró mi matrimonio. Pablo no tenía ningún testimonio de esos, porque el encuentro con esa luz lo dejó ciego. Lo bajó de la autoridad que tenía manejando a esos hombres. O sea que todo lo que él tenía como de validez y de poder y de autoridad y de bendición habían quedado en un pozo. Pero había algo. Jesús quería hacer algo con él. Y cuando Dios quiere hacer algo con tu vida y con mi vida, nos tiene que meter en el pozo y machacarnos como las uvas, para que salga de nosotros el vino bueno. Y si no nos machaca, nosotros seguiríamos con la herencia de la educación, de las circunstancias, de los anhelos, de la carne, de las heridas espirituales que nos han dado otro. Porque ¿quién de nosotros no tiene no lo pude lograr? Todos tenemos una vida, sí, pero casi todos llevamos en nuestro corazón algo que no pudimos alcanzar y que lo anhelamos. Pero la diferencia está en el que se queda en el camino. Y la diferencia está en aquel que a pesar del dolor o de la frustración sigue caminando. Y esto fue Saulo, porque el Señor mismo lo envía a esperar respuesta. Ciego, sin entender lo que estaba pasando, lo manda a que espere respuesta. Y fueron 3 días agónicos. ¿Por qué? Porque él estaba ciego y en esos 3 días no pudo comer. Es como que se metía él solo, o espiritualmente Dios lo metía en un ayuno para purificar el alma y el espíritu de Pablo. Su carne ya había sido destruida, había caído delante de sus subalternos, tenía que pedirle ayuda y apoyarse en ellos para poder caminar, o que le guiaran porque estaba ciego. O sea, su materia, su carne estaba humillada. Pero lo peor era esto. ¿Por qué lo cegó Dios? ¿Por qué no hubo otra manifestación? Ya que se caía, bueno, que quedara con una pierna, pero no. ¿Sabe por qué? Porque Pablo tenía que recibir una visión nueva. Él creía que solamente los judíos eran dignos del amor de Dios. Su ceguera era espiritual, no era física. Pero era tan grande su concepto de altanería. Yo soy el que soy, tendría que haber dicho Pablo, ¿no? Pero se encontró con el verdadero yo soy el que soy. Y la palabra del Señor nos habla que él obedeció a esperar para encontrarse con Ananías, ¿no? Y el Señor encuentra a Ananías en el perfecto momento de oración y le dice que vaya a ayudarlo. ¿Y sabe cuántas veces una palabra que encontramos en la Biblia nos ayuda? ¿Cuántas veces un mensaje que alguien manda a los teléfonos es la respuesta que hemos nosotros esperado? Porque Dios quiere que tu mente se renueve en una capacidad intelectual sobrenatural para entender la grandeza del Dios que vos y yo estamos sirviendo. Y que esta pandemia es parte de la educación en el espíritu, que la necesidad que tienen otros y que yo he visto, hermanos, como personas que no les importaba el dolor ni la necesidad del otro, hoy el Espíritu Santo los despertó, les sacó la ceguera y están metidos en conseguir ropa, en conseguir zapatos, en conseguir comida, porque empiezan a renacer espiritualmente en otra persona. Ananías tenía que acercarse a aquel que era el enemigo de la cruz, enemigo del pueblo de Dios, pero el Señor lo tranquiliza, porque le dice casi al final de la lectura que hemos hecho esto. El Señor le dijo: ve, porque instrumento me he escogido es este para llevar mi nombre. Dice: en presencia de los gentiles,
de reyes y de los hijos de Israel. 3 ministerios. Pero sabe, no podía trabajar en un hombre con soberbia, con autoridad humana, delegada de otro hombre, con un conocimiento intelectual que podía avergonzar a cualquiera, porque él sabía, era inteligente, había aprendido, había mamado hermanas y hermanos queridos de la sabiduría de aquel tiempo en Israel. Pero Dios no necesita nada de eso. Dios necesita, para que pasemos este tiempo en victoria, que tú recuerdes que esto que le podría haber pasado a generaciones pasadas, nos podría haber llegado este tiempo a nosotros como un cuento que le pasó a la humanidad. Pero fíjate una cosa conmigo, tampoco sabemos lo que nos depara el futuro. Pero estoy hablando físicamente, carnalmente, porque espiritualmente yo y vos estamos esperando una herencia espiritual. ¿Cuál es el problema más grande que tenemos hoy? No enfriarnos. ¿Cuál es el problema que tenemos que todos los días trabajar? Acordarnos de que nos espera un cielo. Acordarnos de que hemos sido escogidos con un plan especial de Dios. Saulo se levantó contra lo que él odiaba con toda el alma, los que no eran judíos. Y sabe que la mayoría de los ministerios están donde no quieren estar. Nacen en familias que no quieren tener. Tienen los problemas que tienen que tener y no saben cómo sacárselo de encima. Y no es el diablo, es el tratamiento de Dios para tu vida y mi vida. Dios tiene varios dones. No estoy hablando de la capacidad que uno nace, simpático, amargo, triste, alegre, fuerte, débil. Te estoy hablando de lo que Dios quiere darte. Y los 9 dones están a tu disposición. Y tú te tienes que convertir primero en respuesta a ti mismo. De respuesta de decir, voy a pasar este tiempo de comunión, de rendirme bajo los pies del Señor, porque Dios tiene un plan conmigo y lo va a cumplir cueste lo que cueste. Aunque quede medio ciego, aunque pierda algo, pero qué hermoso es saber que no solamente el Evangelio es una rosa, sino que también tiene espinas. Y para poder sostener esa rosa, nos vamos a lastimar muchas veces, pero jamás a la altura del sacrificio de Cristo Jesús. Por eso, en este martes, te quiero decir que te mires al espejo y digas, Señor, sé que estoy en el lugar que no quiero, sé que estoy pasando lo que no quiero, pero me rindo a ti. Porque fue un privilegio, desde el principio, la pérdida de Pablo. Él escuchó la voz de Dios, de Jesucristo, que le decía clarito a él solo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando él buscó a quién le hablaba, no había nadie. Tenía la convicción de que era un trato especial con él, el de Dios. ¿Y qué dijo? ¿Qué quieres, Señor? Que en esta noche vos y yo, en toda la circunstancia que rodea nuestra vida, digamos, ¿qué quieres, Señor, de mi vida? Y cuando Él te hable por palabra, por la vida de otro hermano, por un canto, por una alabanza, por la oración de alguien, por una frase que te mandó alguien, que tal vez ni siquiera es cristiana, pero es la voz de Dios, diciéndote, hijo e hija mía, yo quiero esto de tu vida. ¿Y sabes lo que quiere Dios en este tiempo? Que tú seas como una columna que no se mueve ni para allá, ni para acá, ni para adelante, ni para atrás. Tenemos necesidad, alguien la va a suplir. Tenemos dolor en el corazón. Dios, al poder sostener ese dolor tanto tiempo, nos va a dar la recompensa. Y declarate algo que ningún hombre puede comprar, con dinero ni con todo el oro del mundo. Que los ángeles, el Padre y el Espíritu Santo te llaman a vos y a mí, hijos del Dios Altísimo. Que toda la realeza que significa lo que te estoy diciendo caiga sobre tu vida.
Aunque tengas ganas de llorar delante de los hombres, llora delante de Dios. Aunque te canses porque estás abrumado por los problemas, descansa en la roca eterna que es Jesucristo. Aunque no te salgan las cosas porque estás en el tiempo del no de Dios, dile estas palabras al Señor. Sé que soy un instrumento escogido para una perfecta obra que tú quieres hacer en mi vida y en la vida de los que yo tengo que alcanzar. Por eso en esta hora, permíteme orar para que Dios te dé fuerzas. No voy a orar ni por la necesidad ni por los enfermos, sino por vos y vos por mí, para que no se apague el fuego de su Espíritu Santo y el servicio a Dios sea para nosotros un gozo y una alegría y una fortaleza que viene, no de la comida ni de lo que tenemos en el bolsillo, sino del poder y de la autoridad de aquel que gobierna sobre todas las cosas y que nos hizo coherederos juntamente con su Hijo. Cierra tus ojos unos momentos y pon la mano en tu corazón, porque de ahí mana la vida, ¿sí? Señor, te bendigo por esta palabra, te bendigo por mis hermanos que del otro lado escuchan, rogando en esta hora, Señor, que sea quebrantado todo aquello que no te sirve, para que podamos renacer, Señor, aún con un montón de problemas, a la esperanza viva de ser los hombres y las mujeres, que, Señor, somos la columna que sostiene las banderas de este evangelio, que aunque Satanás, los hombres, los planes del mundo quieran destruir, tú has triunfado y triunfarás, y nosotros juntamente contigo. Que en esta noche Dios te bendiga y te llene de su gracia y de su fortaleza. Hasta pronto. Dios los bendiga. Llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Más allá de las
sangre